les comentaba, empezamos el día de hoy. El tema, les decía, vamos a trabajar vicios del lenguaje. ¿Qué son estos vicios del lenguaje? Pues como su nombre nos lo indica, son esos errores en los que solemos caer cuando nos expresamos de manera incorrecta. Nosotros sabemos que nos comunicamos de forma oral, de forma escrita. Usualmente, los primeros 3 errores que les voy a mostrar son, más presentes en la comunicación escrita. Y ya los siguientes errores o vicios que que vamos a estar revisando son muy frecuentes en la expresión oral. Y los errores a los que nos vamos a enfocar son los de la expresión escrita, pero pues no está de más conocerlos de forma oral y saber qué tenemos que hacer para poder evitarlos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces les voy a compartir aquí la presentación, vicios de la lengua. Ya andamos por acá. Mm, Voy a tratar de compartir. Eso, ahí está. Se supone que ya estamos entrando en la presentación, ¿no? Y pues bueno, les decía, nosotros pues nos hablamos, nos comunicamos, nos expresamos. Habíamos dicho y habíamos platicado ya en otras ocasiones que muchas veces por el uso, por la cotidianidad, porque algo nos resulte más práctico, hablamos o nos expresamos de tal o cual forma, pero resulta incorrecta. Y hay veces que justamente porque es un uso incorrecto, pero muy difundido, lo aceptamos y lo tomamos por bueno cuando no lo es, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy justamente de esos momentos, de esas situaciones. Uno de estos primeros usos inadecuados del vocabulario o una construcción inadecuada de las oraciones, nuestro primer vicio, es el barbarismo o son los barbarismos. Los barbarismos, recordemos que etimológicamente la palabra significa algo que es extraño a o extranjero, ¿no? Entonces, a pesar de que a veces culturalmente tenemos esta noción así como de, ay, lo bárbaro, lo irracional, algo que está muy mal, pues originalmente esta concepción, esta definición se refiere a lo que es extraño o ajeno a lo propio, a lo nativo, podríamos decir. Y en ese sentido, la primera o el primer tipo de barbarismo, pues tiene mucha lógica, ¿no? Los extranjerismos. Sabemos que existen palabras que heredamos o que adoptamos más bien de otros lenguajes. Y ahí tenemos el caso que estábamos viendo cuando trabajábamos las reglas de la W, el, el término vagón, ¿no? Que viene o sea, que es propio de una lengua alemana, que nosotros adaptamos, modificamos la escritura, entendemos su concepto y lo apropiamos, ¿no? Y entonces podemos hablar del vagón del metro, ¿no? Y este tipo de palabras, digamos, que heredamos o que adoptamos de otros idiomas, no es el problema. El conflicto, y estamos en presencia de un barbarismo, cuando solemos o cuando nos decidimos por utilizar una palabra extranjera que tiene un equivalente en español, en nuestra lengua. Pero nosotros decimos, no, me gusta más, se oye mejor, es como más atractivo utilizar la palabra extranjera. Ahí caemos en un error. Otro tipo de barbarismo son los salvajismos, acá los vemos. Son palabras que tienen origen en nuestra lengua materna, en nuestra lengua natural, pero que de alguna manera están degeneradas, están deformadas. Y ahí se acordarán que en la sesión antepasada, cuando hablábamos de triptongos, poníamos unos ejemplos como averigüéis, recordéis, eh, decidáis y demás, ¿no? Que ahí está presente el triptongo. Y yo les mencionaba, estas eran formas ya antiquísimas, antiguas, pasadas en desuso de expresarnos, eran conjugaciones correctamente eh, empleadas y escritas. Sin embargo, por el tiempo, por el uso, por la facilidad, se modificaron las conjugaciones y ahora ya no lo conjugamos o no lo decimos así. Ya no decimos vuestra merced, ya no decimos muchos otros términos que ahora quedaron en desuso, pero que en su momento fueron correctos. Sin embargo, el día de hoy sí existen algunas palabras
que reconocemos hoy como incorrectas y que de alguna manera son una especie de recuerdo o son una especie de tienen una especie de dejo ahí como de resto de esa antigua forma de expresarnos o de conjugar los verbos. Estas palabras son las clásicas vistes, dijistes, subiste, oístes o no oístes. Esa S al final, ¿no? En cuanto a los extranjerismos, pues sabemos que tenemos palabras heredadas de distintas lenguas, ¿no? Les mencionaba, el conflicto está o se vuelve un barbarismo cuando tengo una palabra perfectamente equivalente que puedo utilizar en el español, pero decido seguir utilizando estos términos. El oh my God, el nice, que está mal escrito y está mal dicho. Show, ok, hobby. De hecho, y esto pues ustedes también lo sabrán, ¿no? Estuvo circulando por ahí el meme de, ya no digas ok, mejor dita bueno, pues. Inclusive, ese está bueno, pues, volvemos ahí otra vez a un error, a un vicio del lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos deformando nuevamente una palabra. Pero vamos a ver en qué sentido la estamos deformando, ¿no? Tenemos, les decía, los salvajismos. Estos pueden ser palabras mal escritas, palabras mal, aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? Palabras mal acentuadas, cuando no conocemos las correctas, pues sí, las reglas de la correcta acentuación, clasificación y demás de estas palabras, o bien las expresiones defectuosas, como estas de por acá, ¿no? Que a lo mejor son muy propias en espacios, pues más familiares, como más íntimos, más de diversión, de esparcimiento, o sea, un calor propio de la gente en la calle común y corriente, como tú y como yo hablamos fuera de nuestra sesión de Zoom, pero son incorrectos, ¿no? Y en este espacio, aquí tengo una palabra, el aiga. El aiga, me estaban comentando unos chicos del otro grupo, ya salió, que estaban leyendo las noticias y que aiga ya se está aceptando como una forma correcta de expresión. ¿Es eso cierto? Aquí nos damos cuenta cómo justo en esta situación el peso de la gente, el peso del uso, lo práctico del lenguaje y sobre todo qué tan extendido sea este uso, que aunque incorrecto, pues se está aceptando, se está avalando, ya se reconoce como legítimo, casi casi, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de dos cosas que ya habíamos venido diciendo desde otras sesiones. La primera, que el lenguaje pues va cambiando, se va transformando. ¿Por qué? Porque es propio de los seres humanos y los seres humanos somos cambiantes, vamos modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Y el hecho de que pues pesa mucho eh, justo eso, ¿no? La gente, la difusión o qué extendido se encuentre cierto uso para considerarlo o no adecuado. A veces pasa y a veces no. Aunque sea muy extendido, no debiera de considerarse correcto. Pero bueno, en estos barbarismos los vamos a tener o van a ocurrir cuando agregamos letras o sílabas a las palabras. Cuando suprimimos el sonido de una o más letras o bien cuando cambiamos los sonidos de las palabras, ¿no? Cuando las estamos ahí transformando. De ahí que les decía, las deformamos. Ejemplos, lamber, nadies o nadien, con N, ¿no? Al final. El padrastro. No sé si les haya pasado, no sé y si alguna vez lo escucharon. En la secundaria, a nivel secundaria, está esta figura de autoridad por grupo, por grado, perdón, llamado prefecto, ¿no? Tenemos la prefectura de. Y entonces, perdón, yo he escuchado que tanto papás como los mismos chavos, los alumnos, no pronuncian prefecto, sino perfecto. Entonces, ahí tenemos un error. Lo mismo acá en transgiversar, cuando el término es tergiversar, ¿no? O el mismo ejemplo que les daba también en sesiones anteriores, cuando en algunas regiones del país, en vez de decir enjuagar, de échale agua,
dicen en jaguar, ¿no? Como que van en un animal. También vamos a tener presente o vamos a estar observando un barbarismo cuando usamos una palabra atribuyéndole un significado que no le corresponde, ¿no? Tenemos dos ejemplos aquí anotados. Bueno, tres, pero vamos a tomar en cuenta dos. Esta palabra evento. Evento usualmente lo asociamos con algo que va a ocurrir, ¿no? Una fiesta, algún evento deportivo, eh, algo así, ¿no? Algo importante. Justamente ese es un significado incorrecto porque estamos pensando en un acontecimiento que está planificado, ¿no? En una fiesta, en una carrera de autos, eh, no sé, una situación, les decía, un evento deportivo, algo que tiene cierta planeación, que sabemos de antemano que va a ocurrir, cuando el significado correcto es justamente lo contrario, es algo eventual, algo que ocurre de momento y no teníamos previsto. O bien acá en ignorar, que este es muy popular, la palabra ignorar o el término solemos referirnos o utilizarnos a que una persona nos tiene enfrente y decide que nos va a omitir, ¿no? Ya sea intencional o no, eh, la persona no nos presta atención, no nos está observando, no nos está mirando, no nos hace caso, ¿no? Por eso nos desaira así de, ay, no le voy a prestar atención, o nos desprecia. Cuando el término correcto o el significado correcto es desconocer algo. Si estos 30 minutos antes de la sesión los ocuparon para terminar sus ejercicios o para ir al baño o para desayunar, yo lo ignoro, desconozco esa situación porque no estoy viéndolos. ¿Qué hicieron con su tiempo? Solo ustedes lo saben, ¿no? Esa sería la acepción correcta de ignorar. Lo mismo pasa también con esos términos, pero que existen en otros idiomas y que pudieran tener significados diversos en otros idiomas. Me viene mucho a la mente y me gusta mucho ponerles el ejemplo del término bizarro. Si yo te digo bizarro, ¿qué es lo primero que piensas? A lo mejor dices, ay, es algo como que muy raro, ¿no? Es algo como que extraño, así como que te saca de onda. Otra expresión, otro barbarismo, ¿no? O sea, algo que de alguna manera te parece sumamente extraño y hasta como escalofríos te va a dar, ¿no? Es algo bizarro. Cuando nosotros pensamos en la acepción o en el significado propio de la lengua anglosajona, pues sí, o sea, propio del inglés, en efecto, eso significa bizarro. Pero cuando nosotros buscamos bizarro en nuestro diccionario de español, nos vamos a dar cuenta que tiene un significado muy distinto. Bizarro es un adjetivo que nos hace pensar en, en una persona muy valiente. Entonces, ahí yo podría decirte que, no sé, a lo mejor tú piensas distinto, pero yo considero que un hombre vestido de charro, o sea, tiene un porte diferente, o bueno, debería de tener un porte diferente, ¿no? Una presencia, una postura distinta a la de cualquier otra persona, ¿no? Y sobre todo montado en un caballo, ¿no? Ese hombre da una impresión de ser alguien muy bizarro para mí. No significa raro, sino valiente, ¿no? Alguien con una presencia distinta, alguien con valor, alguien con gallardía, con elegancia. De ahí que puedan existir esas equivocaciones, ¿no? Y esa dificultad de entender el mensaje. Al final de cuentas, estos vicios van a tener eso, ¿no? Van a causarnos una dificultad para entender lo que otra persona, un autor, me está expresando en un texto, si es que yo lo leo, o bien si yo aplico o si yo estoy redactando y yo cometo alguno de estos errores, pues voy a dificultar que la persona que me vaya a leer en algún momento entienda lo que quiero decir, ¿no? Y a ver, vámonos por acá con otro vicio del lenguaje, que serían los solecismos. Estos solecismos son una deficiente construcción gramatical, o sea, no concuerda lo que estoy escribiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos solecismos? ¿En qué errores se puede caer para justamente caer en o llegar a este punto, tener este error?
puede ser un mal uso de las preposiciones, del pronombre, que falte concordancia de género y número, o bien que no use correctamente el verbo haber. En el primer caso tenemos dos ejemplos, ¿no? No sé si hayan escuchado o inclusive a lo mejor a ustedes les ha tocado ser esa persona que cae en el error o ser la persona que corrige. Cuando alguien dice, en base a mis conocimientos obtenidos o a los conocimientos que yo poseo, voy a hacer un buen examen, ¿no? Y hay alguien más que dice, en base de vidrio o en base de plástico. O sea, lo corrigen e inclusive puede sonar hasta molesto, ¿no? ¿Por qué? Porque no son las preposiciones correctas. Lo correcto sería decir con base en esto, con base en lo que sea, pero utilizar otras preposiciones. En cuanto a pronombres, aquí nos mencionan, ¿no? El ejemplo, volví en sí. O sea, espérame, sí son reflexivos, pero volví hace referencia a yo, primera persona, ¿no? Entonces, si estoy hablando de yo o estoy hablando de mí, tendría que ser volví en mí, en todo caso. Lo mismo acá abajo, dijo para él, suena un tanto confuso. Lo más correcto sería decir, dijo para sí. Más aún, podríamos decir, él dijo para sí mismo y ya, y el sí mismo, inclusive podemos omitir el mismo, ¿no? Él dijo para sí tal cosa y ya. Falta de concordancia gramatical. Esta falta de concordancia gramatical, pues obviamente se refiere a el género, al número, lo vemos aquí. Dice, compré una camisa y una gorra de tono rosada. Estamos hablando de tono y el tono es masculino, el género es masculino. Rosada, pues el género es femenino, entonces tiene que concordar. Si estamos hablando del tono, tendría que ser tono rosado. Compré una camisa y una gorra rosada. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Ese rosada no concuerda a lo mejor con la gorra, pero no sé de qué color era la camisa. O a lo mejor la camisa era rosada y la gorra era de otro color. O a lo mejor las dos eran rosas. Y en ese caso, podemos omitir el término de tono, pero aún sigue sin concordar, porque estoy hablando de la camisa y la gorra, entonces son dos, y el adjetivo está en singular cuando los otros pues ya me implican un plural, ¿no? A ver, vamos a decirle a Santos Jimena que pase. Y el uso, respecto al uso del verbo haber, este también es un caso que les pueden estar preguntando en el examen. Y aquí en la guía del 2018 no lo vamos a ver tanto. El día de hoy no vamos a ver tanto estos ejercicios en la guía, sí en un ejercicio aparte. Eh, ¿Cuál es el uso correcto o indirecto? ¿Cuándo está la equivocación? A lo mejor han escuchado estas expresiones. Hubieron personas bailando. ¿Por qué es incorrecto en este caso manejar el verbo haber y conjugarlo como hubieron? Aquí, ¿no? En resumen, hubieron incorrecto, hubo es correcto. ¿Pero por qué? Porque, bueno, el verbo haber, en este caso, en el que mencionamos la existencia o la presencia de personas o de algo, una cosa, respecto a una situación, un lugar, si estoy utilizando ese verbo haber para hacer mención de esas cosas o esas personas que existen, que están, entonces tiene una forma impersonal y solo se utiliza en tercera persona del singular, en su forma hubo, acá, esta de acá. Por eso decimos que hubieron muchas personas en la manifestación o en el concierto, o hubieron muchas quejas porque la sesión de Zoom se estuvo trabando toda la clase. Es incorrecto. Lo correcto sería decir, hubo quejas o hubo muchas quejas, porque la transmisión, porque la sesión de Zoom no fue entendible, porque no fue continua o por lo que haya sido, ¿no? También se puede dar el uso del hay y del habemos. Esto también es muy común, sobre todo en expresiones orales. A veces las personas dicen, habemos 10 personas en la sala, ahí está el ejemplo, ¿no? O cuando te quieres incluir en algo, que aplicas la de, ay, es que habemos muchas personas distraídas en la vida, ¿no? A lo mejor es una frase que escuchas y tú lo dices hasta
no sé, hasta por no querer ofender a los demás, habemos, yo me incluyo, ¿no? Ya te estás incluyendo. Pero también es correcto. ¿Por qué? Porque estás haciendo referencia a la existencia de esas personas. Entonces, lo correcto sería decir, hay, hay 10 personas en la sala, es nuestro ejemplo, en el que les comentaba, hay personas distraídas. Ahí, si tú quieres decir, yo soy una de esas personas, ¿no? Yo me incluyo ahí. Es una manera distinta de expresar la misma idea, pero de una manera correcta. Eh, ahora, ¿en qué casos sí se va a usar el término hubieron? Y es correcto. Digo, no se los van a preguntar, pero no está de más saberlo. Cuando estamos formando tiempos compuestos, estos tiempos compuestos como el antepretérito, el antepresente, el antefuturo, demás, eh, ese ante nos está indicando que el verbo haber va a funcionar como un acompañante de otro verbo que tiene que estar en participio. ¿Cuáles van a ser esos ejemplos? Apenas hubieron pasado el umbral o traspasado el umbral, la puerta se cerró de golpe. Y aquí nos falta un acento, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este caso de tiempos compuestos, sí vamos a llevar el verbo haber conjugado. Pero en este específico caso, cuando hablamos de la presencia o la existencia de las personas o de las cosas en un momento, en un lugar, en una situación, entonces la forma correcta es hubo, ¿no? Ya con esta parte, ya está bien expresado visualmente cuál es la forma correcta. Ahora ya tenemos 2 de los vicios del lenguaje, sobre todo en la expresión escrita. ¿Cuál es este tercero? Y hay más, pero les mencionaba, son sobre todo más comunes en la expresión oral y ahorita vemos cuáles. Este tercer vicio en escritura es la anfibología. La anfibología eh, nos comenta aquí la diapositiva, es una construcción que admite más de un significado. O sea, la forma en la que redactas esa oración, esa frase, permite múltiples interpretaciones y no tiene nada que ver con el doble sentido. ¿Por qué se da? Porque ordenamos las palabras o los elementos de nuestra oración de forma incorrecta, ¿no? Y no concuerdan el sujeto con el predicado y demás. Específicamente, ¿cuáles son las razones por las que aparece esta anfibología? A veces por el uso poco preciso de los pronombres relativos. ¿Qué? ¿No? O de los artículos, les indeterminados, de los reflexivos, se, de los posesivos, sus, y de otras preposiciones, perdón, preposiciones. Eh, Anfibologías, ejemplos. Aquí tenemos una oración. Eugenia le comentó a Rosa que no debió haber salido en un día tan frío. Aquí se entiende, ¿sí? Pero yo tendría una pregunta, cabe hacernos una pregunta. ¿Quién salió en el día frío? ¿Rosa o Eugenia? Porque podríamos entender que Eugenia, digamos, es la mamá o es una amiga de Rosa y la está regañando. Oye, Rosa, ¿por qué saliste en este día que es muy frío? Te vas a enfermar y luego sales sin suéter y te acabas de bañar. O sea, no inventes. O bien podríamos pensar, como expresamos aquí en la oración de abajo, que Eugenia cree que ella no debió de haber salido en un día frío. ¿Por qué? Porque no trajo suéter, porque está enferma de la garganta, por la razón que sea, ¿no? Pero Eugenia fue la que salió en un día frío, ella cree que no debió hacerlo y llegó y se lo comentó a su amiga Rosa, o a Rosa, aunque no sea su amiga, ¿no? Le dijo Eugenia a Rosa, oye Rosa, creo que yo no debí de salir en un día muy frío. Cabe la posibilidad, ¿no? De que sean esas dos opciones. Lo mismo pasa acá. Se presentó Jorge con su perro y sus medicinas. ¿Las medicinas son del perro o las medicinas son de Jorge? Y entonces, vaya, como puede ocurrir cualquiera de esas dos situaciones, lo importante es determinar qué es lo que se quiere decir. En el caso de que tú seas la persona que está construyendo la oración, ten claridad de qué es lo que quieres decir, cuál es el mensaje que quieres dar. Si eres una persona que está leyendo la oración o el texto que alguien más elaboró, también tratar de descifrar qué es lo que quiso decir esta persona, este autor,
para poder corregirlo, para poder aclararlo. ¿Cómo vamos a hacer esas correcciones? ¿Cómo evitamos caer en las anfibologías? Podemos repetir las palabras necesarias o utilizar las palabras necesarias hasta que resulte clara la expresión, sin llegar tampoco a las cacofonías, a la redundancia, sobre todo a la redundancia. Como otra manera en la que podemos evitar estas anfibologías es modificando la redacción de la oración. Número uno, sin perder el sentido de lo que queremos decir, pero también con la intención de cambiar de lugar las palabras o los elementos para que quede más claro, ¿no? Para que se entienda, en este caso, quién salió en un día frío o bien de quién eran las medicinas. Y también, como platicábamos el día de ayer, a veces los signos de puntuación nos pueden servir como elementos para vincular las oraciones. También los signos nos van a dar mayor claridad sobre el significado y el sentido de las cosas. No recuerdo si se las mostré o no, pero en este sentido iba también el textito que les comentaba el día de ayer de las tres bellas, que por no usar signos, esta persona, el chico que visitaba a tres amigas, tres hermanas, deja un escrito y escribe sus ideas, pero sin signos de puntuación, perdón, no había claridad sobre el mensaje que quería dar. Y entonces, cada una de las hermanas encontró esa carta como una declaración de amor hacia su persona, ¿no? Socorro o Soledad, me parece, pensó que era para ella, Irene pensó que era para ella y la otra hermana pensó que era para... Cada quien tenía su versión, ¿no? Entonces, podemos evitarlo usando correctamente los signos. La pregunta interesante sería, en este caso, eh, ¿a quién o qué es lo que quiero decir para poder modificar mi oración, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo modificamos las oraciones en un ejemplo. Mm, Ahora sí, ¿cuáles son esos vicios del lenguaje propios o más comunes en la expresión oral? La cacofonía, también en la escrita, ¿no? Pero suele ocurrir en la oral y en la expresión oral es como más evidente, ¿no? Como más, como que nos hace más ruido. Es justamente un sonido repetitivo y en un tanto monótono. ¿Por qué? Porque usamos las mismas letras, porque iniciamos con las mismas letras, porque se presenta continuamente la misma sílaba, porque junto las palabras que terminan y que inician con la misma vocal, o por la cercanía, les decía, de la repetición de las sílabas y su cercanía. Aquí tenemos algunos ejemplos. La oración cacófona, nunca camina en la calle. Tenemos presente K, K, K. ¿Cómo podría yo corregir este error? Utilizando algunos sinónimos en los términos que ya estoy utilizando en mi palabra, o bien alterando el orden de las palabras y tratando de alguna manera de cambiar la redacción de mi oración para expresar lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Y algunas propuestas o alternativas para corregir esa oración cacófona serían jamás camina en la calle, aunque presente todavía camina y calle, no camina jamás en la calle, que están presentes camina y calle, pero trato de distanciarlos un poquito más. O bien, cambiarlo totalmente, ¿no? Modificar la transcripción y las palabras que estaba utilizando originalmente. Prefiere no andar a pie en la calle. O bien, acá el segundo ejemplo, es necesario que pongan atención, guarden discreción y actúen con decisión en relación a este asunto. O sea, mucho ción. Y la modificación, la alternativa, podría ser, es necesario que atiendan, que sean discretos y actúen con decisión respecto a este asunto. Ahora, digamos, este es como lo negativo, ¿no? Como un vicio. ¿Cuándo va a ser un recurso socorrido, un recurso adecuado a la cacofonía? En algo bien común, en los trabalenguas, ¿no? Que están allí para que mejoremos la dicción, la articulación, que son muy divertidos para los niños y para los grandes también. eh, pero ahí entonces es un recurso utilizado y valioso, ¿no? Otro vicio del lenguaje sería, ay, ya no avanza. Ya, el pleonasmo, que es la repetición innecesaria
de palabras para reafirmar el sentido, el significado, pero ¿por qué se vuelve innecesaria? Porque de antemano ese significado ya está entendido, ¿no? Entonces es algo redundante, es algo que no era necesario. Ya no sabemos el clásico, ¿no? Súbete para arriba, bájate para abajo, métete para adentro, salte para afuera y demás. Pero también ocurre cuando utilizamos palabras para reafirmar el significado que de entrada ya estaba claro, como el término los resultados obtenidos, ¿no? Eh, y uno dice, bueno, si lo obtengo es porque fue al final, ¿no? Es como que lo que salió de una serie de eventos, de operaciones, de acciones, qué sé yo. O sea, es un resultado. Al momento de decir resultado, ya tiene implícita esa idea de que es lo que resulta, lo que obtienes de, no necesito decir resultado obtenido, ¿no? Lo obtenido está de más. Lo mismo en estos ejemplos, ¿no? Un resumen, pues tiene que ser breve, es una de sus cualidades. Una hemorragia, supongo y espero que sea de sangre. No sé de qué otra cosa podría ser una hemorragia. O bien tuvo una hija mujer. Yo asumo que al decir que es una hija, pues es mujer, ¿no? Ahí no hay mayor problema. Y algo que podría resultarnos contraproducentes, algo que es algo negativo para nosotros, es esa pobreza de vocabulario. ¿Cuál es la desventaja? Si yo soy un lector, probablemente me acerque, entre en contacto con un texto, o sea, me ponga a leer algo que no voy a entender porque realmente desconozco muchas de las palabras. Ahí sí ignoro muchas de las palabras que están utilizando, ¿no? Y si no agarro mi diccionario, pues no voy a entender o bien voy a perder mucho tiempo tratando de adivinar qué significan. Además, si yo soy un escritor, si yo soy la persona que está eh, trabajando y creando ese texto, pues voy a ser redundante, voy a ser repetitivo, voy a demostrar una limitada expresión en las ideas que yo pueda tener, ¿no? Y si de plano mi lenguaje, mi vocabulario es muy limitado, inclusive la redacción, la coherencia de mi texto podría verse afectada. Aquí tenemos algunos ejemplos de dónde hay esa pobreza de vocabulario, ¿no? Notamos como el término valora todo lo que valen tus valiosas acciones es repetitivo. ¿Qué tendríamos que hacer para modificarlo? Eliminar alguna palabra, utilizar, como lo mencionábamos, comas, algún signo de puntuación, tratar de ser elípticos, o bien eh, tratar de buscar algún sinónimo, ¿no? Variar la redacción de esta, pues, sí, de esta oración para que no sea tan redundante, tan repetitivo cierto término. Y pues básicamente, ya sea cualquiera de las alternativas que tomemos para corregirlo, sinónimos, usar signos de puntuación, transformar esa redacción, lo importante es no perder el sentido de lo que queremos decir. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres expresar? Si tienes esa claridad, entonces puedes modificar cuantas veces quieras el texto para hacerlo más adecuado y más entendible, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos a, eh, vámonos a un ejercicio bien sencillito sobre este tema. Vamos a parar y les voy a compartir otra cosa. Es, ahí donde está. Documento, avisos de la lengua, pantalla. ¿Será esta? No, no creo. A ver, vamos a ver. Avisos del lenguaje, documento. Aquí está. Es este. Y tenemos este documentito. Acá está, ¿no? Se los voy a compartir. Ya está configurado para que puedan modificarlo. Vamos a compartir el vínculo en el chat. Acá estamos. Waiting room. Ay, bueno, a ver, vamos a ver. Este, eh, vamos a ponerlo a todos los participantes.
Adelante. Y pregunta, ¿hay gente en sala de espera? No, no hay gente en sala de espera. Entonces les decía, ya pueden entrar, pueden... eh, mm, vamos a ver cómo vamos a modificar estas oraciones y en dónde están nuestros errores, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos preguntitas respecto al uso de mayúsculas y minúsculas. Tenemos este ejemplo. Juan B. Enríquez escribió un libro titulado Apologías del ¿qué? En él habla de los valores como él, ¿qué? Y recuerda los momentos que vivió en raya, ¿no? ¿Cuál sería la opción correcta? Eso es para recordar un poquito de lo que estuvimos haciendo ayer, o de lo que estuvimos hablando ayer más bien. ¿Cuál sería la opción correcta? El inciso correcto que nos indique la correcta escritura, el correcto uso de mayúsculas en las tres palabras. Tenemos destierro, que es parte de un título. Tenemos amor, que es el valor. Y, recuerda más bien, ¿no? Los momentos que vivió en eh, parte de eh, el nombre de un lugar. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Quién la subraya? Subrayenlo sin miedo. ¿Ustedes cuál creen? O ¿cuál quieren? ¿Quién me dice? Destierro, amor y san. Así es. El rojo no sé qué animal sea, pero así es. El rojo, ¿por qué? Porque decíamos que en nombres de títulos solo la primera letra es mayúscula. Este es un sustantivo, un nombre de una emoción, sí, de un sentimiento, pero de manera genérica. Y san, pues como nombre propio de una ubicación geográfica, entonces sí va con mayúscula. Dice por acá, eh, elige la opción que corrige la siguiente anfibología. Ahora sí, entramos a nuestro asunto, ¿no? En su cumpleaños le obsequiamos un libro para niños de leyendas. ¿Es correcta la oración? Díganme. Andan muy silenciosos, pero en efecto, ya eh, un animalito rosa, gato anónimo, gato Nian, ya nos está ayudando. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que el niño es de leyenda. O sea, sí, o los niños son de leyendas, ¿no? El libro es para niños de leyendas. O sea, si son niños comunes y corrientes, para ellos no es el libro. Y entonces lo correcto sería modificarlo. Ah, ya me lo cambiaron todo. Ya no se ve qué dice ahí. No se preocupen. En su cumpleaños le obsequiamos un libro de leyendas para niños, ¿no? Ya es lo más correcto. Ay, gracias. No se preocupen. Aquí vamos a ver. Siguiente. ¿Cuál frase puede interpretarse en más de un sentido? O sea, tenemos una anfibología. Nadie me ha dicho una frase tan dolorosa. Los clientes del restaurante son exigentes. El burro de Andrés quedó atrapado en el pantano o el libro de Edgar Allan Poe relata cuentos de horror. En efecto, es la C. ¿Por qué? Porque el burro de Andrés se puede referir al animalito de cuatro patas que se quedó ahí atrapado en el pantano, en el lodo, o bien al tonto, al despistado, si quieren, al baboso de Andrés, que por tonto, que por burro, pues tuvo un accidente, ¿no? Un contratiempo. Vámonos con la siguiente expresión. Corrige los siguientes solecismos. Mm, dice por acá. He hablado hoy con mi tía cuando le encontré en el mercado. ¿Cuál sería? He hablado hoy con mi tía cuando le encontré en el mercado. Acá tenemos remarcadito cuál es el error. Es el le, porque es indeterminado. He hablado hoy con mi tía cuando le encontré en el mercado. Le encontré a ella, ¿no? ¿Cuál sería la forma correcta? Ya Narval ya nos está haciendo favor. Exactamente, cuando le encontré a ella, ¿no? Entonces tendría que ser femenino. Cuando la encontré en el mercado, muy bien. Dice que le sorprendieron frente a mi casa en medio de la noche. Volvemos al punto. Ese le es incorrecto. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, no lo sabemos.
Pero en el caso que sea, podremos poner la sorprendieron o lo sorprendieron, ¿no? O inclusive eh, podemos hablar de que sea una persona o, bueno, sí, podríamos hablar inclusive de un plural, pero aquí en el indeterminado solamente nos están diciendo le, entonces es singular. Podría ser la sorprendieron o lo sorprendieron frente a mi casa en medio de la noche. Acá tenemos con otro, llevará conmigo este recuerdo durante muchos años. Acá el verbo nos está indicando cuál es el sujeto. Muy bien, la correcta escritura es conmigo, todo junto, pero el verbo aquí, ¿qué animal era? No sé qué animal era. Y free, y que, bueno, este es un animal desconocido para mí. El verbo nos está indicando quién es el sujeto de la oración. Llevará. ¿Quién llevará? ¿Qué persona llevará? ¿Yo llevará? ¿Tú llevará? ¿Él, ella llevará? Tercera persona del singular. Entonces, ¿cuál es el pronombre reflexivo adecuado? Llevará consigo. Llevará consigo este recuerdo durante muchos años. O sea, con él mismo o con ella misma, ¿no? Llevará consigo, con su persona. Les sorprenden. Ah, miren, ya Tigre Anónimo ya nos está ayudando a corregir la palabra que no era. Dice, no me recuerdo lo ocurrido. También un error. No recuerdo lo ocurrido. Muy bien. Em, mm, vámonos por acá. Nadie lo envió a hablar con el jefe. Él lo hizo a su cuenta propia. Ahí, ahí Narval nos está ayudando a corregirlo. Y es justo eso, no es solamente leer en este caso y ver cuál es la correcta forma, identificar y modificar cuál es la forma adecuada para poder expresarlo. Nos dice por acá, él la llamaba todos los días bajo pretexto de hablar de sus hijos. Él la llamaba todos los días con el pretexto, no sé si ya lo modificaron o ya estaba así. Él la llamaba todos los días aquí está, con el pretexto de hablar de sus hijos. O inclusive puedo utilizar otra preposición y sería hablar con sus hijos, no sabemos, ¿no? Pero al menos esta construcción ya es más clara y correcta. Dice, corrige las siguientes anfibologías. ¿Cuáles van a ser las anfibologías? Decíamos cuando se presta para distintas interpretaciones, ¿no? Se venden abrigos de piel para hombre. Ah, ya está corregido. Ah, ya está corregido. Olvídenlo. Este ya. De piel para hombre. Ah, ya lo corrigieron o no lo habían corregido. Bueno, no lo sé. Pero este ya está corregido. Dice, se vende cuna de madera para niños. Aquí no hay problema. Originalmente esto estaba por acá. Entonces, se vende cuna para niños de madera. Había una confusión si los niños son de madera, pero ya se corrigió. Creo que ya estaba corregido. Dice, me voy solo a la calle. Eh, pregunta, ¿hay algún error? ¿Hay una anfibología? ¿Quién me dice? ¿Si hay algún error o no hay algún error? ¿Ustedes qué opinan? En este caso, en el me voy solo a la calle, recordemos cuando hablábamos del acento diacrítico que tenemos dos términos o que tenemos dos palabras, perdón, perdón, que
podemos distinguir con ese acento diacrítico. Cuando hablo de solo, o sea, sin compañía, entonces no lleva acento. Si hablo de solo como un adverbio de únicamente, de solamente, entonces sí lleva el acento. En este caso, dice, me voy solo a la calle. Si me voy solo como, como persona única sin compañía, solito y mi alma o solita y mi alma, entonces está correcto, aunque suena confuso. Pero si yo quiero decir que me voy solo a la calle, o sea, no me voy a ir a otro estado, no me voy a ir a otro país, únicamente me voy aquí a la calle, me asomo si a todos los vecinos se les fue la luz, me asomo si ya se fueron los locos que estaban gritando y por eso llegó la patrulla, pero nada más voy a la calle aquí únicamente. En ese caso, en primera, le faltaría un acento. En segunda, pues no sería lo más correcto, no sería como confuso. Entonces, aquí vemos como si es importante, número uno, conocer las reglas de acentuación. Número dos, saber qué es lo que quiero decir. Si la idea que yo quiero expresar, en este caso de me voy solo, por aquí, excelente, excelente, ya nos están apoyando por acá. Ardillita, ardilla, te juro que leo ardilla lisiada, pero no dice así. Eh, tengo que determinar o conocer qué es lo que quiero expresar. Si yo lo sé, si yo lo entiendo, entonces puedo modificar mi oración de la forma más correcta y más clara. Lo vamos a ver acá. Lucas es creativo y Raúl tiene experiencia. Lo contrataré. Perfecto. ¿A quién? ¿A Lucas por creativo o a Raúl por tener experiencia? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Modificarlo, poner esta parte de lo contrataré más cerca de la persona a la que voy a contratar. O bien, modificar, utilizar otras palabras para que sea claro que voy a contratar a esa persona a pesar de que el otro tenga una buena cualidad, ¿no? Pero primero tendría que saber a quién quiero contratar, si a Lucas o a Raúl. Tendríamos dos alternativas. ¿Quién me ayuda con esas dos alternativas? ¿Cómo podrías quedar? Ahí Hurón ya nos está apoyando. Hurón anónimo nos ayuda. Y dice, Lucas es creativo, pero Raúl tiene experiencia. Lo contrataré. Pero Raúl, aquí inclusive podríamos cambiar este punto por y agregarle una conjunción, bueno, dos, y por eso lo contrataré. Pero Raúl tiene experiencia y por eso lo contrataré. O sea, a él. O sea, sí, Lucas es creativo, bien padre, pero a mí lo que me interesa es que Raúl tiene experiencia, por eso lo voy a contratar, ¿no? Y podríamos modificarlo. O bien podríamos darle el trabajo a Lucas y decir, Lucas es creativo y por eso lo contrataré, a pesar de que Raúl tenga experiencia. Vaya, en este caso en el que vamos a modificar la oración para ser más claros, no hay un límite de palabras, ¿no? No hay así como de, hay usa dos y ya, sino que tenemos que utilizar las palabras necesarias para dejar la idea bien en claro. Pero de antemano tenemos que saber cuál es la idea, qué es lo que quiere decir el autor o qué es lo que quiero decir yo al momento de hacer la oración o qué es lo que me quiso decir el autor de un texto si yo me encuentro ante esta situación, ¿no? Dice, el punto 5, justamente, el punto 5, me encontré a mi amiga cuando iba apurada al trabajo. Entonces, ¿quién iba apurada al trabajo? ¿Yo o mi amiga? A lo mejor yo iba apurada al trabajo y me encontré con mi amiga y nada más la saludé de lejitos. ¿O fue al revés? Ahí está. Ahí Uro nos está diciendo, yo iba apurada al trabajo cuando encontré a mi amiga.
y es correcto. O encontré a mi amiga que iba muy apurada para su trabajo. Ya vamos a redundar suyo de ella para que se entienda, pero estos primeros elementos, los últimos ya son un error, pero estos primeros, encontré a mi amiga cuando iba apurada para su trabajo. El para su trabajo, pues hace referencia a ella, ¿no? Eh, Me encanta el sofá del salón que era oscuro. Era la oración original, ¿no? Me encanta el sofá oscuro del salón, sí. A lo mejor en el salón o en la sala, en ese amplio espacio, había muchos sofás de muchos colores y a mí me gustó el oscuro, ¿no? Dice por acá, o también, claro, podría quedar, me encanta el sofá que está en el salón oscuro, porque el salón es oscuro, porque no tiene la iluminación adecuada, porque no tiene ventanas o porque las cortinas no están corridas, ¿no? Entonces, está en obscuridad total el salón y ese sofá que está en ese salón, que es oscuro, me gusta. Se pueden los dos, ¿no? Solamente hay que saber qué es lo que quieres decir. Y ambas versiones son válidas siempre y cuando no se pierda el sentido de lo que quieres decir. Nos dice por acá, le dijo a los policías que no robó frecuentemente. Entonces, podría ser, no sé si se acuerdan, era creo un alcalde de no sé qué estado del norte. No, no era alcalde o era presidente municipal, no me acuerdo. Pero era un político, el famoso Lallín, que decía, sí robé. O sea, porque no te voy a mentir, sí, sí robé, me cacharon en la movida, salí en las noticias haciendo unas fiestas con gastos estratosféricos. Sí robé, pero poquito. Entonces puede ser, le dijo a los policías que no robó frecuentemente, o sea, sí robó, pero no tan seguido. Robó en diciembre y luego robó en febrero y luego se esperó otra vez hasta octubre. O sea, pues no es con tanta frecuencia, o sea, a veces, pero no es tan frecuente, ¿no? O podría decir, o más bien podría significar, le dijo frecuentemente a los policías que no robó. Y en ese caso, el término frecuentemente, pues lo cambiaríamos por otro, modificaríamos ese frecuentemente, lo cambiamos de lugar o buscamos la manera de dar claridad a lo que queremos decir, ¿no? Le dijo repetidamente a los policías que no robó, o sea, que él era inocente, ¿no? O ella era inocente. O bien, podemos dejarlo, ¿no? Como cínicamente les decía el primer ejemplo, le dijo a los policías que no robó con tanta frecuencia. O sea, sí robó, pero no tan seguido, ¿no? Le dijo en reiteradas ocasiones a los policías que no robó. Exacto, también podría quedar así, muy bien. Y Frit, anónimo, muy bien. Y ahora, nos dice por acá, todas las frases presentan errores sintácticos, o sea, están mal escritas, excepto A, la minería en cuevas conteniendo metales preciosos es redituable. B, a ella le amé desde que la vi, le adoré desde que vi su bello rostro. C, en la fiesta habrá pastel, fruta, bebidas, música y mucha diversión. O D, trato que no me afecte, pero pienso de que es un error dejarlo así. ¿Cuál será? Dice, Ifrit. Ifrit nos habla de esta amarilla. Correcto. Primero, nos están preguntando la frase correcta. Nos están diciendo, todas estas tienen error menos la correcta. Y la correcta es, en la fiesta habrá pastel, fruta, bebidas, música y mucha diversión. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos hablando en un futuro. ¿Y qué habrá en la fiesta, no? Ah, pues habrá esto y esto y esto. Acá en el inciso A tenemos un uso incorrecto de gerundio. Nos encontramos con un gerundio de adjetivo que está tratando de adjetivar eh, al, eh, al sujeto. Aquí no, no es un uso correcto y entonces hay un error. Lo mismo aquí, artículos imprecisos. No, no son artículos, son
Entonces son artículos imprecisos. Acá, el de y el que, ¿no? Sustituye las palabras donde las mayúsculas estén equivocadas por minúsculas y viceversa. Ah, aquí lo están haciendo. Cuando el mexicano, nacionalidad, Diego Rivera, nombre propio, expuso en Madrid, nombre propio, cuadros cubistas, ok, ya, dije, es lo mismo. Hubo que pedirle que al menos por respeto a la policía no exhibiera en el escaparate sus pinturas. Cierto retrato estuvo expuesto en la callecita del Carmen. Por milagro, no provocó un motín. Aquí no solamente hay errores de mayúscula y minúscula, inclusive de acentuación, de signos de puntuación y demás. Dioses, ¿por qué no lo provocó? Sus amigos lo deseábamos tanto. Adoro la bravura de Diego Rivera. Él muerde al pintar la materia misma. ¿Será ahí una coma adecuada? Bueno. Y a veces, por amarla tanto, la incrusta en la masa de sus colores, como aquellos primitivos catalanes y aragoneses que ponían metal en sus figuras. Alfonso Reyes. Y ya ustedes se darán a la tarea de corregirlo, ¿no? Donde sí, donde no, ya vamos por aquí. Cuando el mexicano Diego Rivera expuso en Madrid cuadros cubistas, muy bien. Hubo que pedirle que al menos por respeto a la policía no exhibiera, muy bien, no exhibiera en el escaparate sus pinturas. Cierto retrato que estuvo expuesto en la callecita del Carmen por milagro no provocó un motín, muy bien. Dioses. Después de un punto. Exacto. ¿Por qué no lo provocó? Sus amigos lo deseábamos tanto. Adoro aquí. Si tengo signo, ya mi oración quedó en sí misma, o sea, se comprende en sí mismo. Adoro la bravura de Diego Rivera. Él muerde al pintar la materia misma y a veces, por amarla tanto, la incrusta en la masa de sus colores, como aquellos primitivos catalanes y aragoneses. Ándele, bisón, que ponían metal en sus figuras. Muy bien. Aquí lo mismo, ¿no? Puntuación y acentuación. De acuerdo con las investigaciones hechas en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh menciona la antigua costumbre de los príncipes de ese pueblo, quienes solían viajar al este a través de los mares aquí le falta para recibir la investidura del reino. ¿Qué signos de puntuación nos andan faltando? Respuestas de la sesión anterior no las sabemos. Esas no están aquí. De acuerdo. Este podría ser un fragmento de algo, ¿no? De un texto o de alguna declaración de una persona, y entonces también cabría que pusiéramos signos de suspensivo, ¿no? Puntos suspensivos, signos suspensivos. Acá, ¿no? Podría ser, si es un texto que extraigo de algún otro lugar, aunque no nos da la indicación, no nos da la bibliografía, entonces podría ser un comentario. De acuerdo con las investigaciones hechas en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, título, ay, me equivoqué, era el Popol Vuh. Menciona la antigua costumbre de los príncipes. Ok. Y, ay, miren, ay, miren. Entonces, terminemos con este ejercicio. Este está, no, es lo mismo. Es lo mismo, pero lo copié 2 veces. Esta explicación, bueno, a lo mejor esta la ocupamos. Vámonos entonces ahora a responder nuestra guía.
Vamos a estar trabajando con la guía del 2018. Permítanme compartirles la pantalla y... caramba. ¿Será aquí? A ver, déjenme ver. Ya regresamos a este. Es acá. ¿Ya pueden ver la guía? Ya. Listo. Entonces, empezamos. Las primeras preguntas se refieren sobre todo a la comprensión lectora. Eso lo vamos a revisar más adelante. Pero empecemos acá con la parte de gramática. Relaciona cada categoría gramatical con la palabra correspondiente. Categoría gramatical: sustantivo, adjetivo, preposición o adverbio. Palabras: adepto, televisión, todavía y hacia. ¿Cuál será el inciso correcto? ¿Cuál será la relación correcta? ¿Quién me dice? A ver, vamos a ver en el chat. Nos menciona alguien. La B, André Amador Pérez Sandoval. La B. En efecto, ¿por qué la B? Sería interesante conocerlo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer el vínculo y entonces sabemos que el sustantivo va a televisión, uno ve, ya lo tenemos. El adjetivo podría quedar como adepto, como una persona afín o que se une o que se suma a la causa de algo o de alguien. Y de esta manera me están diciendo cómo es o funciona como un posible adjetivo de un sujeto. Preposición sería hacia, la D, 3D, y adverbio todavía, 4C, sin problemas. Muy bien, André. Vámonos ahora con 32. Ordena las palabras de la siguiente manera: sobre esdrújula, grave y aguda. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál sería la opción correcta? Ahí. ¿Y cuál sería la opción correcta? ¿Quién me dice yo? Despierten, muchachos, ya es bien tarde para estar dormidos. Sale. Dice que sobre esdrújula, a veces cuando tenemos confusión, podremos utilizar lo que les mencionaba, seguramente lo que ustedes también ya ubican, y les decía en esta parte de vicios del lenguaje. Acá está. Me voy a regresar, otra vez. La A, nos dice Daniela la A, nos dice Fernanda la C. Vamos a ver. Cuando tenemos dudas, tenemos esta tablita, ¿no? El SEGA, S-E-G-A. Vamos a acomodar la palabra eh, partiendo de la última sílaba en la última columna y hacia atrás, ¿no? Ahora vamos a regresarnos a la guía, ya estamos por acá, guía. Recordamos características de esdrújulas y sobresdrújulas, todas se acentúan, entonces época y básicamente, pues ya sabemos en qué clasificaciones las podemos poner. Paralelos es grave, proyección es aguda, entonces la respuesta correcta es la A. Por acá nos la mencionan, ¿no? La A. 33. Identifica el adjetivo calificativo de la frase, la expresión que alaba lo acelerado de las ciudades. ¿Cuál es el adjetivo calificativo? A ver, ¿cuál sería? ¿Quién? Meléndez. No es Dana Rodrigo y... No, Dana Carrillo y Rodrigo. Y Meléndez Rodríguez, la D, acelerado. Así es, chicas. Muchas gracias. 34. Elige el grupo de palabras que por su sílaba tónica se clasifique como graves. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa opción adecuada y correcta?
¿Cuál será, muchachos? Cuéntenme. Algunas veces lo que hacen es descartar, ¿no? Y está bien. La cuestión es que verifiquen que en todas las opciones o que todos los términos que forman parte de su opción sean correctos. La A, nos dice Daniela Janet. La A, así es. Tumulto, López y Guerra tienen su sílaba tónica en el penúltimo lugar. En este caso, López está acentuada gráficamente, tiene la tilde, entonces es más fácil reconocerlo, pero todas tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Muy bien. Dice, la palabra sobresalía, raya, por lo tanto lleva tilde. ¿Qué pasa con esa palabra sobresalía? A, es una palabra aguda terminada en vocal. B, es una palabra grave terminada en vocal. C, tiene acento en vocal débil por hiato. O D, tiene un acento diacrítico. ¿Cuál será? ¿Qué opción será? ¿Quién se anima? Y abre su micrófono y nos cuenta. Y que nos diga también por qué, ¿no? A ver, piénsenlo, piénsenlo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Nos dice David, la A. ¿Están de acuerdo? Es una palabra aguda terminada en vocal. Nos dice André, la B es una palabra grave terminada en vocal. En parte. Pero ojo, porque podría ser, André. En efecto, es una palabra grave y en efecto, es una palabra que termina en vocal. Pero nos dice aquí el complemento de la oración. Por lo tanto, lleva tilde. Por lo tanto, lleva ese acento en la I. O sea, sí, de que es una palabra grave, es una palabra grave. De que termina en vocal. Pero no por eso lleva el acento, el gráfico. ¿Cuál es la razón de llevar? Claro, sería la C. ¿Por qué la C? Porque recordamos que nos decía que se iban a acentuar las vocales cerradas, perdón. Aquí la cuestión de vocal débil, vocal fuerte, sí es correcto, pero nos confundimos en cuanto a la intensidad de la pronunciación, ¿no? Entonces decíamos que en el hiato, para romper el diptongo, tenía que ir en uno de sus tres casos, pero tendrían que ir vocal cerrada, tónica con fuerza, vocal abierta, átona sin fuerza. Y justamente porque es una vocal cerrada, tónica, se acentúa. Entonces, en efecto, es la C. Dice, en la oración, miré lleno de vértigo y descubrí una vasta extensión oceánica. El, raya, es la frase que está en cursivas. ¿Cuál frase está en cursivas? Lo vamos a acercar acá. Ay, ya. Este, permítanme. En la oración, ¿cuál es? Bueno, esta, una vasta extensión oceánica, es la frase que está en cursivas. Puede ser sujeto, será complemento indirecto, será complemento directo, será complemento circunstancial. ¿Cuál? ¿Cuál será? 22, 24. Bueno, ok, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Nos dice André, es la del complemento circunstancial. El complemento circunstancial lo que nos va a indicar en una oración es justamente las condiciones en las que ocurre eh, la acción, lo que pasa, ¿no? Que se nos está narrando a través de la oración y considerando el verbo. ¿En qué condiciones de tiempo, de modo, de lugar, eh, de cantidad? eh, Eso nos va a indicar el complemento circunstancial, ¿sale? El sujeto, de entrada sabemos que no. El sujeto es quien realiza la acción. Dice, mire, lleno de vértigo, primera oración.
Y descubrí, segunda oración, una vasta extensión oceánica. Podemos determinar el sujeto por el verbo. Descubrí qué persona corresponde a esta conjugación. Descubrí yo. Entonces, el sujeto es yo, no es sujeto. El complemento directo, ahí vamos, la B. La respuesta es B. El complemento directo es justamente esta parte de la oración en la que me está dando información sobre algo que va vinculado al verbo. Ahorita les digo por qué va vinculado. Lo podemos reconocer con la forma que más el verbo. O sea, ¿qué descubrí? Una vasta extensión oceánica. Acá me podrían decir, aquí tendría un complemento circunstancial, pero en la primera oración. Miré, ¿y cómo miré? Pues lleno de vértigo, ¿no? Con mucho miedo, con un mareo, ay, no, una sensación muy extraña. Pero en este caso, el de la segunda oración, descubrí una vasta extensión oceánica, sería el complemento directo, la frase que está subrayada en cursivas, sí, en cursivas. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo ¿qué descubrí? Esta vasta extensión, ¿no? Vamos a seguir trabajando con objeto directo, objeto indirecto y complementos circunstanciales cuando estemos platicando acerca de la construcción de oraciones, cómo se compone una oración, los tipos de oraciones y cómo construirlas coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, ¿no? Vámonos a la siguiente porque ya nos queda poquito tiempo. Esta creo que va a ser un poquito más sencilla. Dice, relaciona la función gramatical con la palabra que representa la oración. Con la palabra que representa, perdón, en la oración, soplaba un viento en la montaña. Tenemos sustantivo, verbo, pronombre, adjetivo y adverbio. Tenemos la palabra soplaba un viento tan fuerte. ¿Cuál será la relación? Unas con otras. A ver, déjenme lo hago más chiquito porque si no, no va a caber. Ahí está. Voy a moverle aquí. Ay, perdón, ya le moví. Ya le moví. Eh, ya le moví, perdón. Dice por acá, eh, Jimena Santiago, la B. ¿Estamos de acuerdo? También Villa Meléndez. En efecto, es la B. Vamos a relacionarlos y vamos a encontrar la respuesta correcta, ¿sale? Y aquí ya la última para que les pueda tomar su foto de asistencia, ¿no? La acentuación de la palabra calmecac es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Meléndez Rodríguez, 28, es la B. En efecto, Pérez Sandoval, Vázquez del Ángel, es grave. Aquí el mismo acento, la tilde ortográfica nos está indicando cuál es la sílaba tónica, ¿no? Bueno, este está muy sencillo. Dice, ¿cuál es el sujeto de la siguiente oración? El 21, ya están llegando los demás. La última, el 21 de febrero de 1978, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza localizaron la escultura monumental de Coyolxauhqui. ¿Cuál sería el sujeto de la oración? ¿Cuál sería el sujeto? Díganme. La A, obreros. ¿Estamos de acuerdo? La B, la Coyolxauhqui sería otra situación. El sujeto sería obreros, los obreros de Luz y Fuerza. Obrero solito es únicamente un sustantivo, ¿sale? Y pues bueno, chicos, todavía no se me vaya, les voy a tomar una foto. Vázquez del Ángel Itzel. Y espérenme. Ay, ¿dónde está? Vázquez del Ángel Itzel. Guillén Hernández. Y ay, me falta tantito más. No se me vayan, no se me vayan todos. Profesora, entonces la respuesta correcta era la B, ¿verdad? Sí, la D, gracias. Sí,
Perdón. Sí, porque la A solita es solamente un sustantivo. La respuesta correcta ya los obreros de luz y fuerza, ya nos está dando más información, pero el sujeto completo sería la D. Muchas gracias, chicos. Gracias por venir, por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado. Bye. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profa. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Buen día. Gracias igualmente. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Paula. Ah, no, creo que no era Paola. Ay, no sé, estoy confundida. Hormona natural predominantemente masculina, muy bien, predominantemente masculina, y vamos a hablar de la parte femenina, que la tenemos en producción todos desde que nacemos, principalmente. Las mujeres producen y usan una pequeña función, es producida por los testículos, los ovarios de las mujeres y la glándula suprarrenal en ambos sexos. Es una hormona fantástica. Primero,